Con el permiso de ustedes, pues ya he iniciado la grabación para los propios que no han podido asistir a esta sesión. Vamos a iniciar con la retroalimentación de esta prueba que les he compartido y que la característica pues se la he dicho al inicio, ¿no? Es una prueba de lectura crítica para el nivel de nivel Saber Pro que se realizó a estudiantes de licenciaturas. Eh, Bastante texto, ¿no es cierto? Bastante texto, pero interesante. Las, pri- las primeras dos preguntas, las primeras dos preguntas parten de este párrafo, un texto de Oriana Prieto Gaona. Y bueno, iniciemos con la pregunta uno, aplicando el ejercicio que hemos venido haciendo en estas retroalimentaciones que hacemos. Entonces, yo espero escuchar, digamos, vuestros razonamientos y vamos dilucidando y llegando a conclusiones en cuanto a cada una de las preguntas. Esta prueba también, ¿no? Es una prueba que liberó en un momento el IDFET y las respuestas que ustedes van a encontrar acá, pues son claves de respuestas que también dio a conocer al IDFET en su momento. Entonces, bueno, primera, uno, según el texto, para que la alimentación primaria en salud por parte de la medicina oficial pueda atender a más del 20% de la población, sería necesario principalmente, ¿no? En este caso, para mí fue muy significativo de la pregunta que se hace es atender a más del 20% de la población. Ese, digamos, para mí fue la palabra clave y pues que me remitía al texto para poder responder a esta pregunta. Entonces, ¿cómo les fue, profes? 8-1. Mal. A ver, profe, nos salga. ¿Cómo Ay, razonó? no, no, o sea, es que yo me fui al 20% y la única parte donde hablan del 20% hablan de la población, que es como que la que cubre lo de la medicina oficial como tal. Pero en sí no dicen ahí lo que me está, o sea, no encontré ahí la razón. Dice, para que la atención primaria en salud por parte de la medicina oficial pueda atender a más del 20% de la población, sería necesario principalmente. O sea, como que no encontré la razón, No porque encontró me la razón. puse a volver, ese texto yo creo que fue donde más me demoré, lo leí como 3, 4 veces y realmente tengo una comprensión lectora muy pobre seguramente, porque las dos me quedaron mal, las dos que tienen que ver con esa. Y la vez pasada, hace 8 días, bueno, cuando trabajamos, ¿se acuerda que yo le dije que tenía como que siempre me pasa que cuando cogen todo el texto, siempre me quedan mal las respuestas? Ay, no sé. Ok. Bueno, quien no cogieron todo el texto fue una parte específica, ¿no? Profe Paola. Buenos días, profesor y compañeros presentes. Pues yo en esta prueba me sentí muy bien porque solamente tuve una respuesta mal de las 13, pero utilicé una nueva estrategia que me parece que pues funcionó. A ver. Leo el título de la lectura y de una vez miro las dos preguntas de las cuales me van a preguntar. Las reviso así rápidamente. ¿Qué me van a preguntar sobre esto? Luego, cuando estoy leyendo, ya tengo una idea central de qué es, hacia dónde tengo que enfocar la atención. Entonces, pues efectivamente, sí fue favorable la técnica porque pues me quedaron 12 bien de las 13. Entonces, pues les comparto que esa fue mi estrategia porque de una vez uno va leyendo con una intencionalidad de respuesta. Y para esta yo ocupé la respuesta A. Hoy sí hice caso, profe, y anoté todas mis respuestas en un papelito. Listo. Entonces ocupé la respuesta A. ¿Por qué? Porque si me permiten el texto, profe, por favor, en la parte de arriba, hay algo importante que dice, eh, la atención primaria en salud por parte de la medicina oficial cubre apenas un 20% de la población en los países en vías de desarrollo. Cuando me hablan en países en vía de desarrollo, me están hablando de países que no tienen una gran inversión,
¿sí? Yo pues como que con respecto a eso, entonces en la respuesta, por favor, baja, profesor, dice que según el texto, para que la atención primaria en salud por parte de la medicina oficial pueda atender a más del 20% de la población, sería necesario principalmente que pues promover sistemas de financiación adecuados y equitativos que canalicen los recursos necesarios para lograr una atención de mejor calidad y con mayor cobertura, es decir, que sea que pueda atender a más del 20%, porque ahí me daría efectivamente la respuesta. Esa es la que yo. En las otras las deseché porque esto de respetar el derecho a los servicios pues no tiene nada que ver con la cobertura. Mejor dicho, lo vi desde la cobertura y la cobertura se da desde la financiación y más ahí que dice que son países en vía de desarrollo. Muy bien, profe Paola, muchas gracias por compartiendo su razonamiento interesante. Y esa es una palabra clave, ¿no? De vías, países en vías de desarrollo. ¿Cuál es el problema de los países en vías de desarrollo? ¿Y por qué solo el 20% de salud? Eso, ese, digamos, es un primer elemento para poder descartar las otras opciones. Mm, digamos que no es un elemento explícito, sino implícito, y se vuelve un poquito, digamos, más complicado encontrarlo, pero también había otros elementos de alguna manera explícitos que nos ayudan a identificar la respuesta, ¿no? Por ejemplo, esta idea de mejor calidad, atención de mejor calidad y mayor cobertura. Entonces, mirando uno lo de el 80%, mientras que el 80% también tienen que recurrir a otras prácticas de medicina, pero lo hacen, bueno, esta idea de acá, lo hacen en gran parte por la poca garantía de acceso y aseguramiento de la población pobre. Eso también refuerza lo que nos ha dicho la profe Paola en términos de, y se complementa o es coherente con esta segunda idea, atención de mayor calidad y mayor cobertura, específicamente, pues mayor cobertura de la cual las otras opciones no menciona eh, en sus ideas. Y así como la descartó la profe, bien como lo ha hecho. Interesante lo que nos ha compartido hoy la profe Paola. Ir a las preguntas, focalizar la lectura, ir a leer con objetivo, ¿no? Me parece muy puntual esa recomendación para ahorrar tiempo, ¿no? Ahorrar tiempo. Si uno no lo hace de esa manera, no lee el texto, encuentra la pregunta, verdad, tengo que remitir esta parte del texto, entonces tiene que volver a leer el texto y se pierde, ¿qué es lo que se pierde? Y tiempo. Entonces, bien, muchas gracias, profe Rosalba. Y específicamente la respuesta estaba ahí, ¿no? En esta parte, ¿no? Donde se menciona lo del 20% y el 80%. Aquí está, prácticamente de ahí se puede derivar la pregunta, pues obviamente teniendo también en cuenta todo el contexto donde están estas ideas, ¿no? Pero ahí específicamente está la respuesta a la pregunta. Continuamos. Dos. La promoción de estudios académicos para determinar cuáles de las prácticas usadas por la medicina popular son perjudiciales y cuáles brindan alternativas de salud. ¿Implica qué? ¿No? ¿Implica qué? Para mí, la palabra clave fue promoción de estudios académicos, ¿no? El por qué, yo siempre, digamos, escojo la palabra clave y digo, bueno, el porqué de esos estudios académicos, ¿no? Y ahí pues me remití a las ideas donde se menciona lo de los estudios. Creo que está en la parte final, ¿no? Creo que es esta. Aquí, creo que es aquí. Bueno, ¿cómo le fue acá, profesor? ¿Cómo razonaron? Una, una y puras mujeres. Oye, una, profe, una.
Profe, pues yo en este caso escogí la B. La B. ¿Y la razón? Porque en la generalidad del texto eso es lo que me está diciendo, que se deberían, perdón, la pregunta es la promoción de estudios académicos para determinar cuáles de las prácticas usadas por la medicina popular son perjudiciales y cuáles brindan alternativas de salud implica que, entonces, en la lectura lo que nos dice es que se inicien procesos, o sea, lo que puedo inferir es que se inicien procesos de regulación sobre este tipo de prácticas, es decir, tanto las de la medicina popular como la de la medicina, eh, bueno, las de la otra medicina, pues obviamente lo que necesitan es una regulación, pues porque las dos son importantes, pero pues se necesita que estén reguladas. La primera que dice que se prolongue la inconformidad de quienes practican la medicina oficial, pues eso no sería una no sería una alternativa. Y donde dice que se derogue la ley que la medicina científica es la única oficial, pues tampoco, porque nos está hablando que la medicina científica se ha valido de la medicina popular para sus propios medicamentos. Entonces, pues eso tampoco dice que se extienda la brecha entre la medicina química y la medicina botánica, pues extender es pues que se amplíe, y eso es lo que no se quiere, sino que al contrario se disminuya. Entonces, eliminando todas esas las que brindan alternativas, en realidad, pues son los procesos de regulación oficiales sobre los dos tipos de prácticas. Es decir, que no se desconozca ninguna de las dos. Listo, profe, muchas gracias. Eh, Nos hablan de una implicación, ¿no? Brindan alternativas de salud. ¿Implica qué? Entonces, ¿qué implica? La idea que nos están presentando. La producción de estudios académicos para determinar cuáles son las prácticas usadas por la medicina popular son perjudiciales y cuáles no. Fíjense que aquí está mencionando solo una, porque en el texto, pues eso es lo que eh, eh, se contrarresta y se comienza a comparar, ¿no? Solo que aquí en esta idea, y lo menciono porque aquí parece dar pistas para llegar, digamos, a esa conclusión a la que ha llegado la profe Paola también. Ambas medicinas pueden llegar a ser complementarias si se estudian de manera juiciosa y determinan cuáles son las prácticas y los recursos botánicos usados por la medicina popular, son perjudiciales y cuáles brindan alternativas de salud a las poblaciones necesarias. Entonces, la medicina que se está imponiendo o la que por de alguna manera, utilizó métodos científicos pues ya tiene, o sea, ese es su deber ser, ¿no? Los estudios son las que la hicieron emerger precisamente y desconocieron estos otros. Entonces, ¿qué es lo que se va a lograr al hacer prácticamente algo similar con la medicina popular, que es la que venía, ¿no? Pues que se inicien regulaciones porque lo que tiene la medicina eh, establecida es que tiene regulaciones, ¿no? Digamos, para poder sacar un medicamento tienen unas regulaciones, unas pruebas, un proceso, una, una observación rigurosa de cómo son los efectos de. Entonces, ya la tiene, digamos, ese es inherente a. ¿No? Entonces, al tenerlos acá en la medicina popular, pues se logra, lo que se va a lograr es precisamente esta regulación, ¿no? O lo que no se tiene es eso, regulación oficial, ¿no? Porque es popular, ¿no? Lo que no se tiene. Y por supuesto, pues las otras desbordan lo que está diciendo el texto, como lo ha dicho la profe Paola. Se prolongue la inconformidad, es muy parecida, se extiende la brecha. Entonces, son dos opciones que podemos descartar. Se derogue la ley que la medicina científica es la única oficial. Bueno, pues irrelevante para lo que se está preguntando.
también se puede descartar. Eran fáciles de descartar, ¿no? Considero. Y pues la respuesta correcta a esta pregunta es la B. Bueno, continuamos. Preguntas 3 y 4 a partir de un nuevo texto, Defensa de la Fiesta Brava, de Jorge Nasif. Un texto relativamente corto. Y aquí tenemos las dos preguntas. Pregunta número 1, perdón, 3. En el segundo párrafo se desvirtúa a los opositores de la tauromaquia, ¿no? Entonces nos remiten directamente a una parte del texto, segundo párrafo, y algo que sucede ahí, que se está desvirtuando a los opositores de la tauromaquia, ¿no? Y para mí la palabra clave, pues ahí en esa pregunta fue opositores de la tauromaquia, ¿no? La pregunta es cómo se desvirtuó a los opositores de la tauromaquia. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Profe, lo que pasa es que pues como esa también me quedó mal. No, mejor, profe, mejor. Ahí vamos mirando. Pues porque yo me acordaba que ahí en esa parte citaban a David Silvetti. Entonces yo me pegué de ahí, ¿no? Entonces le marqué esa A. Pero entonces ahorita releyendo, antes de mencionarlo a él, ya decían algo más. Espera que se me perdió el pedacito. Ahí donde dice, yo como que lo último parte decía David Selvetti, que el don más generoso de un artista es poner en juego la vida misma. Pero antes, aunque el arte es un concepto subjetivo, casi siempre cumple con estos dos elementos. Pero el arte del toreo tiene algo más, el peligro, decía David Silvetti. Pues yo realmente pues le puse esa, pero igual tal vez me quedó mal. Entonces sí, realmente hago un análisis mal porque pues me queda mal. Ajá. Bueno, le voy a dar una clave, profe Rosalba, para que lo ajuste los análisis que está haciendo, ¿no? Sí, señor. Lo primero que hace la pregunta 3 es remitirnos a una parte del texto. Dice el segundo párrafo, ¿no? Listo. Entonces Sí, la respuesta está aquí, ¿no? La respuesta está aquí. Lo segundo que dice es, se desvirtúa a los opositores de la tauromaquia. Bueno, entonces, ¿cómo se desvirtúa? Entonces, la respuesta tiene que estar en las ideas que están contenidas en el párrafo. Y una manera interesante de poder mirar cuáles son las ideas es mirar los puntos. Entonces, uno dice, esta es una idea y esta es otra. sí, Entonces, ahí vas a coger, digamos, lo que quiere, la idea que prevalece o que tiene la fuerza significativa, el tema que tiene la fuerza significativa de ese párrafo, ¿no? Entonces, dice, sí, y lees la primera idea. Dice, sin embargo, creo que los opositores no tienen, mire, aquí se menciona directamente los sujetos a los que atiende la pregunta, ¿no? Creo que los opositores no atienden en lo más mínimo, no entienden en lo más mínimo el torero. Entonces, mire, aquí está la primera idea, me salté sí, pero, aquí. pues yo no sé, sí, y sino que si me voy a esa, pues yo me iría por la B. Pero entonces lo de abajo, es que es donde como que no, mi Sí, cerebro no, sí, no por eso, conecta. no, sí, por eso le digo que lo principal es descomponer el párrafo en las ideas que tiene, ¿no? Él aquí lo que hace es la negación, ¿no? Sin embargo, creo que los opositores no entienden en lo más mínimo lo que es el toreo, ¿no? Pero con esa idea nos quedamos con la pregunta, bueno, pero ¿cómo desvirtúa a esos opositores? Simplemente está haciendo la afirmación. El cómo lo desvirtúa está en la segunda idea. La tauromaquia es, ante todo, un arte que posee dos características fundamentales, la estética y la técnica, ¿no? Entonces, ahí está la respuesta, ¿no? Ahí está la respuesta. Y complementa algo más, ¿no? Aunque el arte es un concepto subjetivo, casi siempre cumple con estas dos características. Bueno, aquí complementa algo más, pero el arte del toreo, pero sigue diciendo que es el arte. Lo que hace es complementar otro elemento, además de la estética y la técnica. Tiene algo más, el peligro, ¿no? El peligro, pero esto del peligro es, digamos, un elemento que propone él, ¿no?
un poquito más aparte de lo que es la estética y la técnica que le corresponde solo al arte, ¿no? Y para darle fuerza a esta última idea es que menciona su argumento de autoridad, en este caso, lo de David Silvetti, ¿no? Entonces, ¿pero dónde está la respuesta a la pregunta? Descomponiendo la oración en párrafo en ideas, aquí en esta primera parte. ¿Sí me hago entender? O sea que ahí sería la segunda, la B, Sí. ¿sí? Eh, Ah, sí, ¿o no? sí, efectivamente, ¿no? Sí, efectivamente. Denuncia su falta de comprensión del arte del toreo. Eso es lo que está Es que diciendo yo el pensé exponente. marcarla y yo marqué esa, pero entonces después me devolví. Es que yo seguramente peco es como por la duda, porque en la primera también había marcado la A y al último me devolví y volví a marcar la otra. Yo creo que para ese caso lo que hay que hacer es confiar, o sea, ajustar más esa forma que está teniendo para razonar, ¿no? O sea, tener más clara esa forma de razonar. Eh, encontré esta es la palabra, estas son las ideas que se están relacionando y esta es la respuesta por este motivo. Entonces, si estás más segura de eso, no vas a dudar, no vas a dudar. Mire, bueno, después de que uno hace este ejercicio, mire las otras opciones, ¿no? Dice, si, por ejemplo, la primera, citando la opinión de una fuente reconocida como David Silvetti. Con esto no se desvirtúa, con la opinión de él no se desvirtúa a los opositores. No, no es lo que utiliza ahí, es un elemento pequeño, lo del peligro dentro del toreo, pero no es suficiente, ¿no? De hecho, no es una idea, la idea más fuerte para desvirtuar a los opositores. La otra, alabando la forma en que se tortura al animal en el ruedo. No, Alabando, esa no. definitivamente, y No. definitivamente no. Señalando el carácter natural de la muerte del toro, tampoco. Entonces al menos hay dos ideas que se pueden descartar de una, ¿no? Y podemos tener las dos como que nos ponen a dudar, pero podemos descartar una porque no, tampoco corresponde, ¿no? Entonces, es esa forma de, de- de- de comprender en últimas es eso también, ¿no? Yo le digo, también es razonar, ¿no? Razonar con las ideas que se nos están presentando y encontramos con la respuesta correcta. En este caso, esta es la respuesta B es la respuesta correcta. Denuncia su falta de comprensión del arte del toreo, porque pues así lo dice de entrada, ¿no? Esa es su afirmación. No entienden en lo más mínimo lo que es el toreo. Ahí está. Denuncia su falta de comprensión del arte del toreo. Ok, Bueno, profe. ok, bien. Continuamos. Cuarta, a partir del mismo texto. Vamos a ver qué tal si hace este ejercicio. Si digamos, si tampoco, no sé cómo le fue, profe Rosalba, en este Pues ejercicio. esa sí me quedó bien. Bueno, coméntenos por cómo hizo para razonar que le quedó bien. Dice, esta decía, entre las razones dadas por Jorge Nassif para sustentar tu tesis, resulta una falacia. Yo me recuerdo indicar que el toro, como todos los seres, debe morir porque establece una analogía entre un hecho natural y la muerte provocada. Pues a mí me parece que eh, eh, la clave ahí pues sería pues como él está sustentando algo, pero entonces la palabra es como falacia, o sea, como la mentira, porque se contradice, algo así, una falacia, ¿cierto? Sí, algo como en sí, pues bueno, yo lo tomé así, ¿cierto? Entonces yo leí cada una de estas y yo dije, no, pues aquí en la única donde dice que falacia, y me fui porque allá arriba también en la parte, como en la conclusión, creo, por ahí habla algo de la falacia. Entonces, pero yo dije, bueno, aquí está hablando entre las razones dadas por Jorge Nassid, quiere decir que también va hacia como todo el texto, como una conclusión como tal. Entonces yo leí cada una de estas y siempre me voy a
a quitar como que la opción menos probable y me quedaron dos y entre esas pues me incliné por esa última. Listo. Mire que lo que has contado es un poco el ejercicio de una forma de razonar para responder a la pregunta. El descarte, el partir de la palabra clave es entender. Aquí era importante tener una noción mínima de lo que es una falacia, ¿no? Eso se requería. Para esta pregunta se requería tener una noción mínima de la falacia. No obstante, aunque no se tuviera clara, efectivamente el texto nos da un ejemplo, el mismo texto nos da un ejemplo, ¿no? Dice, finalmente se habla de los derechos de los animales. Bueno, esto se oye bien, pero es una La falacia. falacia. El término de derecho es un concepto meramente humano, ¿no? Entonces, creo que está diciendo que el término derecho no aplica para los animales. Ellos no tienen derechos, por decirlo así. Entonces, ese razonamiento, o sea, implícitamente nos da un ejemplo de falacia y que él también comete, precisamente con la respuesta de, ¿no? Entonces, el término derecho no aplica para los seres humanos, pero no aplica para los animales. Y aquí, digamos, es un poco el mismo razonamiento que él aplica para esta afirmación que hace. Indica que el toro debe morir, pero establece una analogía entre la muerte, en dos tipos de muerte, la muerte natural y la muerte provocada, ¿no? Entonces, Se está contradiciendo. no es que se contradiga, sino que utiliza una misma estrategia, una falacia, para ponerla como argumento. Entonces, ¿qué es lo que él hace aquí en este caso? ¿No? Decir, bueno, de todos modos los animales pues van a morir y por lo tanto no pasa nada. Pero entonces no deja, digamos, en la implicitud lo de la discusión de la muerte natural y la muerte provocada, ¿no? Entonces, no, para, digamos, desde otro punto de vista, los se van por ese lado y desvirtúan su argumento, ¿no? Igual así como él desvirtúa el argumento de que lo del derecho, finalmente se habla de los derechos de los animales, aunque bueno, esto también es discutible. Entonces dice, bueno, esto es una falacia porque los derechos es un concepto que no se aplica sino al ser humano, ¿no? Entonces, bueno, esa, digamos, estaba interesante por cuanto ponía una palabra que requería, digamos, una noción mínima de ella, pero el texto daba pistas para poder entender, digamos, ese concepto. Fíjense, digamos, miremos las otras opciones, es decir, que es un arte, ¿no? Pues para las otras personas la tauromaquia puede no tener absolutamente nada de artístico. Bueno, pues esto no es, o sea, no implica, digamos, esa lógica que nos ha propuesto y nos ha entendido de lo que es una Se falacia. menciona, pero no es Ujú. como una de las razones. Citar a David Silvetti, pues él es un reconocido torero que evidentemente tendrá la misma opinión del autor respecto al autor Mejía, ¿no? En ese sentido está bien citado Silvetti, más si es un torero, ¿no? No es ninguna falacia, de hecho es un argumento de autoridad. Recurrir a un referente histórico para expresar que, aunque desde los inicios de la tauromaquia ha habido detractores, nunca han logrado impedirla, ¿no? ¿Es una falacia? No, no lo es tampoco, porque no implica, digamos, esa razonamiento que pasa por verdad, ¿no? Y por eso, digamos, también podemos descartar esa opción. Y de esta manera tenemos la última, nos queda la última opción, que aquí sí es evidente, digamos, esa falacia. Ese razonamiento que implica una falacia. Profe, ¿Sí? Profe. es que también la falacia, además de ser una mentira, es una mentira que quiere ser ocultada Ujú. por otra cosa. Y aquí entonces, cuando habla
la mentira podría querer ser tapada por la analogía, es decir, por la comparación entre dos hechos contrarios. El hecho de que la muerte sea natural, que es, o sea, que es de todos los seres vivos, y que la muerte sea provocada. Ahí esa analogía sería evidentemente una falacia. Este, digamos, es una analogía que le hace, pero esa analogía es equivocada, ¿no? Esa relación que establece. Una analogía lo que hace es eh, de dos elementos que como están de unas acuerdo. características que se pueden unir y por analogía, ¿no? Por bueno, esa relación que se establece entre esos dos que pueden ser totalmente diferentes, pues hay un elemento que los une, ¿no? Pues él hace esa unión, hace esa unión, pero, pero esa unión no existe, ¿no? Y de ahí de que sea, bueno, no existe, no, es discutible, ¿no? Simplemente él dice, es lo mismo, prácticamente lo que está diciendo es lo mismo muerte natural que muerte provocada, y todos deben morir, ¿no? Entonces ahí hay un elemento que esa analogía que él hace, de que todos van a morir, independientemente de cómo sea, en este caso, pues lo utiliza para sustentar su tesis. Y no es así, ¿no? Es diferente, una muerte natural, muy diferente a una muerte provocada, porque estaríamos hablando de intención, ¿no? Un elemento importante, la intención. La intención de matar, ¿no? Bueno, continuamos. Las pruebas 5 y 6, las pruebas 5 y 6 parten de este documento, texto, la doctrina Truman. 5. Dice, de acuerdo con Arturo Escobar, el propósito de la doctrina Truman era. Algo interesante aquí, ¿no? En esta me parece interesante mirar cómo en las dos preguntas que se hacen referencia a la doctrina Truman, pero utilizan ciertas palabritas que nos ayudan a decir, preste la atención a esto. ¿Cómo les fue aquí, profes? Pues ahí también me fue bien, en esas dos, de ese texto. A ver, ¿cómo razonó, profe? Pues siempre como usted en la primera clase nos decía que había de descartar, pues siempre he utilizado como esa de descartar y irme como a la palabra clave. Igual lo que decía la profe Paola inicialmente, de, de leer la pregunta porque fue una de las también de los consejos que su merced nos daba en la primera clase, sino que a mí a ratos me funciona y a ratos no, porque me pongo muy dudosa entre las dos opciones que quedan restantes. Pero entonces en este dice, de acuerdo con Arturo Escobar, el propósito de la doctrina Truman era. Entonces, pues ya leído el texto, me puse a mirar y ahí la respuesta dice, crear condiciones para reproducir en todo el mundo los rasgos característicos de las sociedades avanzadas. Causalmente, o sea, ese está algo ahí literal, o sea, Ujú. yo miré que estaba ahí literal y luego entonces, pero dice una serie de cosas, entonces yo dije, me puse a dudar, pero volví a mirar y yo dije, bueno, hay dos puntos y quiere decir que como que lo que es siguiente está como que ayudando y dándole fuerza a lo anterior. Entonces yo dije, la idea principal es esa. Igual la cogí, pero entonces leí las otras tres, pero esas tres no me daban como hacia el punto de lo que decía esta primera, entonces por eso me incliné en eso. Se pueden descartar, digamos, de alguna manera. Yo creo que el descarte aquí es muy efectivo, ¿no? Dice, por ejemplo, la B, adoptar en No, el ese primer, no, en el primer mundo, el sueño en americano. el primer mundo, el sueño americano de paz y abundancia. Pues, el primer mundo es precisamente el que está proponiendo, ¿no? Bueno, en este caso uno, Estados Unidos, ¿no? Uno. Entonces, descartada. Eh, para allá no va, ¿verdad? No es para ellos mismos la doctrina Truman, de ellos es la doctrina Truman. Segunda, inicia una nueva era de comprensión y Ay, no, manejo parece de le los gané. asuntos de los países económicos
más avanzados. Iniciales, ese sería la, la- el propósito de la doctrina Truman. Bueno, según el texto, ¿no? Tercero, la D, generar altos niveles de industrialización, urbanización, tecnificando la agricultura de los países. Esto, a mí, todo esto estaba bien, hasta que dijo, hasta que encontré esta palabra. Yo creo que con esto se descartó de una vez, ¿no? Países desarrollados, precisamente, no es para los países desarrollados. Entonces, el descarte aquí ayudaba mucho a estar seguros de la respuesta, cuál era la respuesta correcta, que en este caso es la A. 6. Para alcanzar los propósitos de la doctrina. Bueno, fíjese que si notan el cambio, ¿no? Entre la 5 y la 6, ¿no? Para alcanzar los propósitos de la doctrina, Harry Truman proponía como estrategia. ¿Cómo les fue aquí, profe? Alguien más que ya la profe Rosalba ya ha comentado, dice que ya va cogiendo, menciona, a veces me confundo, pero no, es simplemente, digamos, es hacer el ejercicio, seguir haciendo el ejercicio, que poco a poco nos vamos apropiando nos vamos incorporando la estrategia para poder responder, o sea, hacer todo este razonamiento que es bastante largo, ¿no? O sea, lleva mucho tiempo, pero precisamente el ejercicio que usted ya va cogiendo de cancha, por decirlo así, lo va a hacer mucho más rápido y va a llegar de forma más acertada a la mayoría de las preguntas. Entonces, no sé, la profe Jerfi, la profe, ay, ya se me olvidó el nombre, usted no me pone el nombre, profe, Dora, no, Pero yo, Dora, también, profe, si ¿cómo? quiere yo le comento de esa. Vale, Pero le voy a quitar por acá, lo que pasa es que como estamos en la cual, en la sexta. sexta, sí. Bueno, para alcanzar los propósitos de la doctrina de Harry Truman. Bueno, es un presidente de Estados Unidos y pues llega, es un discurso de posesión donde llegan con muchos ideales de mejorar la economía mundial. Entonces, vamos a descartar, dice, elevar los niveles de industrialización y urbanización, no urbanización, sino más industrialización. Tratar equitativamente a todas las naciones y a todos los pueblos del planeta. Pero él va más por producir más y más fortaleciendo las alianzas entre capital, ciencia y tecnología. Yo me incliné por esa, porque él dice que si se unen esos tres elementos, el capital, la ciencia y la tecnología, se puede igualar la producción en el mundo, o sea, como cortar la brecha como de la abundancia y la escasez, ¿no? Del desarrollo y el subdesarrollo. Más me incliné por esa parte. La otra dice mitigar las condiciones de pobreza, hambre y miseria en todas las áreas del globo. No, porque no es mitigar, él dice que es tratar de igualar, o sea, de que hayan iguales condiciones de producción y todo. Entonces yo me incliné más por la C, A, B, C, producir más fortaleciendo la alianza entre capital, ciencia y tecnología. No sé si estará mal hecho el análisis, pero eso fue lo que hice. Pues, pues ha dado con la respuesta correcta, pero efectivamente creo que has notado, digamos, la fortaleza o has identificado un verbo oportuno según el texto, lo que se dice en el texto, ¿no? Que es producir, ¿no? Producir, y eso te ayudó bastante a identificar la respuesta correcta. Dentro de lo que se pregunta, pues hay dos cosas que se diferencian. Primero, el propósito. ¿Cuál es el propósito de la doctrina? Y aquí uno podría haberse confundido con la A, ¿no? Porque ese, digamos, es parte de lo que se dice como el propósito, ¿no? Sí, Pero para claro. alcanzar ese propósito, Truman menciona esto de acá, ¿no? ¿No? Y está acá, eso lo dice explícitamente, ¿no? Profe, en la quinta yo me había inclinado por otra.
creo que fue por eso, por iniciar una nueva era, porque es que él estaba iniciando y él decía, estas son las condiciones que tengo, entonces debemos iniciar con una nueva era. Y es más, está textual donde dice una nueva era en la comprensión y el manejo de asuntos de los países económicamente, sino que es que dice económicamente avanzados, y no es para los avanzados, sino para los subdesarrollados. Pero Entonces, entonces, lo que esa otra parte no la había mirado, entonces por eso me quedó mal. Tenía que decir para los países subdesarrollados. Ya, para que me hagan siempre una puerta. ahí estuvo la clave. ¿Alguien? Alguien tiene el micrófono abierto. ¿Alguien? Bueno, profe, la verdad, pues ofrezco disculpas, que no he podido terminar, está mucha lectura. Hay mucha lectura, entonces no he Profe, podido enviar. una también que ahí nos colaboró mucho fue que era del mismo texto, del mismo párrafo, digámoslo así, del anterior, ¿no? Ajá, sí. Entonces esa también nos ayudaba, pues nos ayudó como, pienso yo que ayuda bastante. Ajá. Efectivamente, este párrafo, y yo creo que aquí está en esta parte está la respuesta, ¿no? Sí, ahí abajito, ahí justamente en esa, ahí donde está Rita, dice ciencia y tecnología. Y el Como concepto el Truman, capital, en el concepto Truman, la ciencia y la tecnología eran los principales componentes que harían posible tal ajá, revolución. Entonces, ahí lo que decía estaba. anteriormente, el propósito que se preguntaba en la 5, ¿no? Ajá, efectivamente. Listo. Pero sí, sí, van notando, digamos, cómo la importancia de entender qué es lo que nos están preguntando, ¿no? Si nos dicen, vaya del párrafo tal, o en este caso, la doctrina Truman, entonces, ¿dónde nos están hablando de eso? O sea, siempre, o sea, hay unas preguntas que nos llevan hacia determinada parte del texto y nos dicen, analice desde aquí, ¿no? Y las preguntas, digamos, más difíciles son las que nos toman todo el texto, ¿no? Esas son las preguntas más difíciles porque hay que tener en cuenta o comprender la relación de todas las ideas que están contenidas en el texto. Continuemos. Este texto para una pregunta, la 7. ¿No? El niño con Felipe con Isabel. 7. Dice, la bicicleta, mire, ¿sí ve? La bicicleta nos toman un elemento. Averiada le da a Felipe una oportunidad de. Esta no estaba difícil. ¿Quién la quiere? Bueno, pues yo voy a hacer un análisis y si me voy mal, pues me corrigen. A ver, hay una relación, hay un antecedente allá entre Isabel y Felipe, es que Isabel es la madrastra de Felipe. Entonces es como una relación reciente. Felipe tiene una bicicleta, la deja como mal colocada, Isabela se la atropella. Entonces, parece ser que esa es como la manzana de discordia, la bendita bicicleta. Entonces la bicicleta fue averiada por Isabel. Entonces, dice, la bicicleta averiada le da a Felipe la oportunidad de insultar a su padre, buscar el apoyo de su padre, mostrar resentimiento contra Isabel o mostrarle a Isabel que él es casi un adulto. Pues la verdad que pasé tan rápido por allá, pero yo pienso que fue más mostrar el resentimiento contra Isabel, porque siempre la trata de ella me hizo esto, ella me hizo, es decir, como ese ella es como algo como despectivo, no le dice Isabel o no se refiere a ella con el nombre, sino como con un apelativo, ¿sí? Entonces me incliné por el resentimiento contra Isabel, aunque por ahí al final me di cuenta que el niño dice que no va a volver, algo así, a la casa. No sé si también está en que de pronto es adulto, pues ahí no sé qué edades tendrá. Pues hasta ahí yo me fui por el resentimiento contra Isabel, pero puede ser otra el que haya leído más concentrado, porque no alcancé a llegar bien a hacer, o sea, como Listo, profe. haciendo una No, lectura más tranquila. pausada para... ¿No? Está bien, está bien. Tenga en cuenta que el día de la prueba no vamos a tener mucho tiempo para comprender, digamos, toda la complejidad del texto. Uy, no, claro, se demora uno bastante y ya Tranquila toca que, leer digamos, varias veces. para esto es el ejercicio. Yo ¿Alguien más? creo que ahí también servía mucho como el descarte, ¿no?
Sí, porque las otras, por ejemplo, haciendo el descarte nos lleva a la respuesta que decía la profe, porque dice, la A, por ejemplo, dice insultar a su padre, pues él en ningún momento como tal insultó al papá, ¿sí? ujú, Buscar el apoyo de su padre, tampoco. O sea, él buscó fue ponerle la queja, mira, ella me hizo esto, ¿sí? O sea que esa también sería descartar. Mostrar su resentimiento contra Isabel si se vio. Y la última dice demostrar a Isabel que él es casi un adulto. Pues él como tal a Isabel nunca le dijo nada. Ya lo último fue bueno, como se me hacia el fue la voz a papá, la ¿no? profe, que es casi adulto. Igual también, digamos, eso, Pues la en la bicicleta, el lectura no niño se pide sabe por la más o lección, menos que es cuánta casi edad adulto. podría tener el chico, ¿sí? Pero igual él cuando dijo que se iba, no se lo, pues yo entendía que no se lo estaba diciendo exactamente a Isabel, sino como al papá. Ujú, sí. Entonces también sería descartada. Entonces ahí la opción más era la C, entonces por eso digo que también esa, la idea del descartes, ahí, eso, de descartar, ahí es buena. Me fue el texto que no está compartido. Uy, profes, discúlpeme que algo pasó por aquí, me sacó de la sala y ya estoy de vuelta, debo conectar aquí rapidito aquí el computador. Ah, bueno. Listo, qué pena, ya les pongo el texto nuevamente. Ya creo que estamos de vuelta. Creo que fue solo el problema para mí. Y ya estamos ahí. Listo, entonces pasamos a la 8. 8 y 9 tenemos un nuevo texto, narrativo, diálogo, nuevamente una pareja y las preguntas. Entonces aquí vuelve y juega. Cuando Elena, entonces nos focalizan, digamos, un personaje, ¿no? La bicicleta, ¿no? Entonces es prestar atención a lo que nos indica la pregunta, ¿no? Está discutiendo con David, ella, ¿no? Ella, y están las 4 opciones de respuesta. En esta, no estaba, digamos, tan fácil descartar, pero sí estaba fácil a partir de esta palabra discutiendo, ¿no? ¿Qué momento comienza? O sea, era analizar las intervenciones de Elena y encontrar. ¿Cómo le fue aquí? Bueno, profe, pues yo también voy a darle mi concepto ahí. Bueno, ella estaba enojada porque lo llamó y no aparecía, ¿no? Y no sabía para dónde se había ido. Sí, cuando llega le dije como que dónde carajo se había metido. Pero a ver, analizando las respuestas, se enfatizan los puntos de vista, indaga por los intereses del otro, se concentra en la búsqueda de un acuerdo y convierte la discusión en un ataque personal, ¿no? Entonces, enfatiza, entonces, más o menos, por ejemplo, ella le pregunta dónde piensa colocar el árbol, porque va y compra un árbol, ¿no? Entonces le dice, indaga por los intereses del otro, ¿dónde piensa colocar el árbol? Él dice, bueno, en toda la mitad. Entonces, no le agrada la idea porque ella quería algo diferente en la entrada de su casa, no un árbol de caucho, algo así es que dicen, ¿no? Yo pienso que no se concentra en la búsqueda, bueno, también puede ser, o sea, ahí está entre esas dos, se concentra en la búsqueda de un acuerdo porque ella le dice, a mí me gustaría un árbol pequeño, con flores, no sé qué, ¿cierto? Con camelias. De pronto está en esa búsqueda del acuerdo, ¿no? Pero el señor radicalmente dice que no, que no quiere nada enano, quiere todo grande, un árbol grande al frente de su casa. Ella quiere un árbol pequeño al frente de su casa. Yo no sé, ahí está como... Lo que pasa es que ambos son radicales, ¿no? El uno quiere árboles grandes, el otro quiere árboles Listo, pequeños. vamos a pedirle ayuda al público. La ayuda del público. Profe Rosalba, ¿cuál descarta? Pues yo ahí descarté, bueno, yo leí y decía, bueno, enfatiza sus puntos de vista, pues para mí no la descartaría, estaría bien. Indaga por los intereses del otro, pero yo decía, bueno, si ella en algún momento pregunta, pero ya estaba brava, ¿sí?
O sea, ya estaba como, o sea que sí le preguntó dónde estaba y eso, pero pues igual ella ya estaba brava como tal. O sea, dice, cuando está discutiendo con David, ella, más que preocuparle qué pensaba él pues me parecía que tenía más fuerza la otra, ¿sí? La primera. Entonces yo descarto ese, si se concentra en la búsqueda de un acuerdo. Ella nunca buscó un acuerdo. Entonces esa fue una de las primeras que descarté. Dice, convierte la discusión en un ataque personal. Pues no tanto, o sea, no fue el ataque, pero, o sea, de todas esas, yo me fui por la A, ¿sí? Porque ella siempre buscó, o sea, ella se puso brava porque ella llamó a su esposo y no le contestó, ¿sí? Y ya desde que llegó armó el 20 de julio, sin saber qué estaba haciendo, cómo estaba haciendo y más cuando se da cuenta que va a hacer algo que no le parece a ella. Entonces, yo hice ese de ir descartando, y a la última pues me quedé con enfatiza sus puntos de vista. Ok, y esa es la respuesta correcta, profesor. Bueno, quería que me descartara una, pero la descartó todas. Bueno, ahí la primera yo pienso que es la de buscar un acuerdo. La primera que descarté fue esa. Sí, porque ella no en ningún momento busca un acuerdo. Y para mí, digamos, fue muy significativo esta intervención que ella hace para irme por esa respuesta, ¿no? Dice, bueno, si quieres saberlo, querido, personalmente creo que son más bien ordinarios, son tan monótonos, David, refiriéndose al árbol, ¿no? Honestamente prefiero algo decorativo, o sea, ese es su punto de vista, ¿no? No, y ella lo que hace es enfatizar ese punto de vista por el que ella se ha ido y por el cual comenzó, digamos, cuando ella ve el árbol, como que comienza a Además tomar es que postura. además es que el árbol es feo, va todo marchito, todo gris, todo, ni siquiera lo supo pues elegir bonito. De repente pues era grandoto y entonces tapaba la vista. Es decir, Bueno, de profesor, pronto él quería para poner una hamaca o algo y ella no quería poner hamacas al frente de su casa. es decir, profe, a usted tampoco le gustó el árbol. Parece que yo estoy de acuerdo con Elena. Listo, la 8 es enfatiza su punto de vista. La 9, Elena cambió su expresión porque esta estaba más fácil, ¿cierto? Cuando David compró el árbol, Un Yo creo que poquito pareció ya, más. costoso, el árbol no tenía la mejor apariencia. Bueno, pero es que la compañera dijo que ella no había cambiado en ningún momento de actitud. Yo pienso que ella sí cambió de actitud cuando dijo que estaba comprando el árbol. Bueno, cuando fue y lo miró como feíto, ya como que la cosa tampoco gustó. Ay, ¿cuál descarte, contestaste, profe? descarte Ay, una. Descarte una, profe Dora. a ver, cambió la expresión porque. Bueno, porque el árbol no tenía la mejor apariencia. ¿Esa la descarta? No, porque dice por qué cambió de actitud. Cambió su expresión. O sea, esa es lo que eliges es la respuesta que usted considera que es la correcta. Ah, no, venga a ver. Elena cambió su expresión porque. ¿Por qué cambió la expresión? Pues porque David quería sembrar el árbol en el centro del jardín de su casa. Entonces por eso le puso, es decir, pienso que se puso, no es que cambió la expresión de estar enojada a más enojada o estar enojada a estar contenta, ¿ves? Es decir, ¿qué expresión? ¿A qué? ¿De estar enojada a más enojada o de estar enojada a estar contenta porque compró el árbol? Listo, profe Dora. Miren, está interesante lo que usted está diciendo Yo, porque me permite hacer una pregunta que tal vez otra profe puede responder y es, dice la pregunta, Elena cambió su expresión. Entonces, ¿de qué momento nos está hablando de la historia? Yo creo que eso nos ayuda a aclarar la respuesta correcta. ¿De qué momento nos está hablando? profe, yo pienso que nos lleva como el momento inicial y esa parte está literal, ¿sí? Ahí en el texto 1, 2, 3, en el cuarto párrafo dice, su expresión cambió cuando lo vio.
y tengo que admitir, dice el chico, y tengo que admitir que se veía más bien sucio, débil y gris. O sea que ahí automáticamente nos da como la clave para decir, cuando ella vio el árbol, estaba dice, feo. dice que su expresión cambió cuando lo vio. Entonces, desde ahí tendríamos que partir de que, o sea, él como que la clave que nos da para dar esa respuesta como tal. Ok, y es así. Y ahí está la respuesta, ¿no? Sí, No tenía sí, la señor. mejor apariencia. Por eso, pero entonces, profe, cambió la expresión de enojada a más enojada. Ah, sí, sí, Porque sí, es que claro. no eligió nada bonito. Y de repente eso cambió más la expresión cuando le iba a poner en la mitad del jardín. No, y lo que pasa es que antes de que él le mostrara el árbol, ella... Ella pensó, de pronto trajo algo bonito, de pronto lo que me Sí, gustó. y De salió pronto lo con que me eso. gusta. De Y, pronto las camelias. y salió con eso, ¿no? Y Entonces, sale no, con un árbol todo gris, todo maluco. y efectivamente, digamos, lo que dice la profe Rosalba está bien, dice, ¿dónde Claro, está habla literal. literal específicamente sobre el cambio de expresión? Pues aquí, ¿no? Y este sería, digamos, la clave para Sí, esa mirar es dónde la es que tenemos clave. que leer para. Bueno, Uy, sí, no, listo, que no hay tiempo. continuamos. No hay tiempo, no hay tiempo. Continuamos con la 11, 10 y 11. Esta sí es más discutible. Sí, discutí con esta infografía cuando recién la estaba. Bueno, Mire quién llegó, la reina de la casa. el mensaje que el publicista quiso enviar al poner una vaca Mi padre. y referirse a, eh, al envase Tetra Pak se podría anunciar así. Entonces, el mensaje del publicista quiso enviar al poner la vaca. Mire que nos focalizan, ¿no? O sea, la infografía tiene sus elementos, hay una imagen, dentro de la imagen hay un fondo que es un supermercado, está el señor y está la vaca ahí y hay un texto escrito. Mire que la infografía es algo muy importante que tenemos que hacer es tener claro sus elementos, ¿no? Sus elementos. El día noche, por ejemplo, ustedes dieron cuenta la infografía, también era una infografía, pero tenía sus elementos. Entonces, estaba dividida la información por ciertas partes y cada información contenía, digamos, una idea relevante en cuanto al tema general del texto de la infografía. Entonces, eso es importante descomponerla y porque también así las preguntas nos van a llevar a ciertas partes. En este caso, dice, no, pues prestemos atención, digamos, a la vaca y ¿qué quiso al poner la vaca? El publicista, ¿qué quiso, qué mensaje quiso enviar? ¿No? ¿Cómo razonaron aquí, profes? Pues, profe, ahí pues es gracioso, pero entonces ahí nos lleva como ahí de poner la vaca, ¿no? O sea, ¿qué quiso decir al poner la vaca ahí en ese carrito? Entonces, pues empecé a leer, protege el planeta utilizando envases reciclables y renovables. Pues no, pues el aviso sí habla de eso, pero el poner la vaca no me dice eso. Eh, Dice, lleve la leche con la frescura que tiene en su envase natural, pues me parece que esa tenía más veracidad que la anterior. La otra dice, mantenga por más tiempo sus alimentos en óptimas condiciones. Sí, pero pues como que con respecto al envase Tetra Pak, sí, pero con el hecho de que la vaca esté en el carrito, no, tampoco me da como, o sea, no me dice nada. Protege la luz y del aire utilizando materias primas recicladas, pues tampoco, entonces yo me incliné por la primera. Yo dije, pues si lleva la vaca ahí es porque al llevar ese envase y la leche en el envase Tetra Pak va a llevar el sabor nítido de la leche cuando sale de la vaca. Entonces, el natural. No, y hay una palabra clave que está ahí señalada, ¿no? El mensaje del publicista, ¿no? Y el objetivo de un publicista, tenemos que meterlo ahí, ¿no? ¿Qué es lo que nos quiere decir al poner, digamos, que no vamos a llevar la vaca, sino que vamos a llevar un determinado recipiente para? Entonces, el publicista como quiere vender, esa es, digamos, la intención, o eso es lo que el publicista hace, ¿no?
Entonces, la B contiene esa intención que parece estar implícita dentro de la infografía al poner la vaca. La otra cosa importante, hay un elemento importante que está ahí también en esa opción de respuesta y que creo, venga a ver, no están las otras. ¿Quién se da cuenta de ello? ¿Quién nos hace caer en cuenta de ello? ¿Cuál es la que está ahí, no están las otras? Ajá, hay una palabra clave. A ver, la vaca refresca en base a tetrapac. Pues frescura, leche, natural, ¿no? Dijo, Natural. dijo varias. ¿Sería natural? No, ¿No? Es frescura. no, yo diría leche. Vaca, Da leche. leche. ¿No? Y mire que las otras dice, protege el planeta utilizando envases reciclables. Se olvida de la vaca. Mantenga por más tiempo sus alimentos en óptimas condiciones. Alimentos. Pueda que entre los alimentos esté en la leche, pero solo lo están poniendo, focalizando la vaca. Protege de la luz y el aire utilizando materias primas. Mire que no está. La única que tiene esa relación es la B. Lleve la leche. O sea, por eso se llama por campo semántico la relación entre vaca y leche. Es casi directa. 11. Les confieso una cosa con esta 11. Me puso a patalear. Una de las que me equivoqué, peleé con la respuesta que dio el IFES y por allá un profesor, una discusión que tuve con un profesor me hizo caer en cuenta de unos detalles. ¿Cómo les fue aquí? Y ya como que caí en la cuenta. Profe, aquí sí me gustaría participar, A ver. porque me pasó lo mismo que a su merced. Fue la que tuve mal, porque dice, considere el siguiente enunciado y habla del texto que está, describe el texto de la infografía textual. Entonces, luego dice, el texto induce al lector a pensar que erróneamente, o sea, equivocadamente, A, los alimentos no se conservan frescos, sino se utilizan envases Tetra Pak. B, como el Tetra Pak está hecho con materiales reciclables, no deja pasar la luz ni el aire. C, ya que los productos son envasados en Tetra Pak, tienen una duración ilimitada. Esa, nada más al leerla, yo ya la saco de las opciones. La siguiente dice, los envases que conservan los alimentos y el ambiente son los Tetra Pak. Bueno, eso no es erróneo, o sea, esa también la desecho. Entonces me queda la A y la B, que es en donde yo patiné y donde efectivamente me equivoqué, porque yo pienso que la respuesta, o pensé en ese momento que la respuesta era la A. Los alimentos no se conservarán frescos si no se utilizan envases Tetra Pak. Y también porque uno viene como con el condicionamiento de la pregunta anterior. Entonces yo opté por esa. Pero luego, cuando vi la retroalimentación que su merced envió, entendí algo que no estaba implícito dentro de lo que usted dijo, pero sí está en el texto, que dice, como el Tetra Pak está hecho con materiales reciclables, no deja pasar la luz ni el aire. Y es que arriba dice de cierta manera eso, que como están fabricados con materia prima natural renovable y reciclable, no dejan pasar ni la luz ni el aire. ¿Qué?
Espéreme un momento, profe. No, profe, pero ¿por qué es la B? Si la B no induce a un error, si está implícito ahí, la respuesta sería la A. Yo también estoy de acuerdo con usted que eso está como raro. Eh, este, es que digamos, la complejidad de esta pregunta tiene varios elementos. Lo primero es que nos dejan, primero, la pregunta, digamos, se sale del tipo de preguntas que vienen haciéndonos normalmente. ¿Por qué? Porque nos dicen en el texto, este texto induce al lector a pensar erróneamente, es decir, que nos están diciendo de que hay un razonamiento erróneo, ¿no? A partir del texto, el lector hace un razonamiento erróneo. Entonces, la pregunta que yo me hago, ¿cuál es ese razonamiento erróneo? ¿No? ¿Cuál es el mal pensamiento? Ese pensamiento erróneo a partir de esa lectura. Y, en dónde yo patino. Bueno, ¿cuál es, digamos, la respuesta o la clave aquí? ¿No? La organización de las ideas, ¿no? Y específicamente con el uso, tal vez incorrecto, de estas dos I, ¿no? De estas dos I. Y ahí, digamos, yo acepté esa, esa respuesta. Acepté, digamos, esa respuesta porque yo no la aceptaba, ¿no? Yo no la aceptaba, porque yo dije, igual que usted, yo decía, no, pero venga, tomo, pero esto sí es así, ¿no? Pero sí es sí lleva a ese error, o sea, sí lo lleva a uno a pensar en ese error, porque aunque el texto lo dice, el error es de quien escribe, ¿no? De quien escribe. Y es ahí donde entendí, porque no lo había tomado así, o sea, no lo había tomado, no lo había tomado desde quien escribe. Entonces entendí que esta también es una respuesta correcta. Sin descartar la otra, ¿no? Yo no la otra no es que la descarte, yo digo que también es correcta para mí, ¿no? Y la justifiqué por eso. Pero esta opción también es correcta por ese uso del aire. Bueno, me explico. Dice, los envases Tetra Pak están fabricados con una materia prima natural renovable y reciclable, papel, y no dejan pasar la luz y el aire, ¿no? Y no dejan pasar la luz y el aire. Entonces, la conjunción, esta conjunción me lleva a mí a pensar, ¿no? A pensar erróneamente que solo con estos elementos, con esta materia prima, pues no deja pasar la luz y el aire, porque está hecho de ese material. Y, y no es así. O sea, aquí lo que, eh, eh, digamos, lo que está mal es el uso de la I. El uso de la I, ¿no? Entonces, porque puede tener otros elementos, ¿no? O sea, puede tener otros elementos que no necesariamente son esos nomás por los cuales no se deja pasar la luz y el aire, ¿no? Entonces, cuando yo entiendo esta idea, digamos, que no se desprende como causa-consecuencia de esta, digo, sí, ese es eh, un pensamiento que nos induce, bueno, eso es lo que nos induce a pensar erróneamente el texto, a que solo por el papel no deja pasar la luz. Y Bueno, por además, ejemplo. profesor, confirma eso de que no deja pasar de que, de que no dejan pasar la luz y el aire y que por eso los alimentos se conservan en óptimas condiciones. O sea que reafirma esa idea de que, de que por ser renovables y reciclables no Ujú, dejan pasar la luz y el aire y que por eso entonces sí es funcional y que mantiene en óptimas condiciones el ujú. sabor y el resto de propiedades. Entonces, en ese sentido, yo acepté porque yo no la aceptaba. Pero, digamos, yo creo que fue en la segunda retroalimentación que hice esta sesión, que hice abierta cuando estaba con el espacio, un espacio que yo tengo, que, digamos, logré entender esta parte porque yo tampoco cogía, o sea, no había entendido precisamente lo que nos ponen a razonar, ¿no?
lo que nos dice el texto afirmativamente, hay una inducción al lector a pensar erróneamente. Entonces la pregunta era, ¿cuál es ese pensamiento erróneo al que nos induce a pensar y dónde está? ¿No? Entonces es ahí donde yo dije, cogí, digamos, esta idea y acepté, digamos, la respuesta que da Lifes, que es esta, ¿no? La B, que es la B. Sin embargo, yo, pues ahí en la retroalimentación justifico la otra opción también, ¿no? Pero tiene otros elementos que también, pues para mí, considero que también es válida por ese motivo, ¿no? Bueno. Profe, entonces, ¿cuál es la respuesta? La B. ¿Esa la B? Sí, Pero es que ahí no habla de alimentos. Dice, como el Tetra Pak está hecho con materiales reciclables, no deja pasar la luz ni el aire, pero falta, y entonces falta completar que los alimentos se conservarían, porque ahí no habla de alimentos, por ejemplo. ¿Y qué es lo importante, el empaque o el alimento? Pero recuerda, profe, que aquí a lo que nos tenemos que prestar atención, y es lo que fue lo difícil de esta pregunta, es identificar precisamente el pensamiento erróneo al cual inducen al lector, ¿no? Eso, digamos, o sea, no nos olvidemos de lo que nos están pidiendo que hagamos, ¿no? Y de lo que nos da la misma pregunta, ¿no? O sea, esto no lo ponemos en duda, que hay una forma en que se induce, el texto tiene una forma en que se induce al lector a pensar erróneamente, pues lo pone a identificar, bueno, ¿dónde está? ¿Cuál es? Y no es fácil, porque tenemos que partir, o sea, si nos ponen el texto, entonces yo tendría que pensar desde quién escribe, ¿no? Y es ahí donde estuvo la clave, ¿no? O sea, no estaba fácil hacer este razonamiento porque yo lo vi primero como lector, o sea, yo como consumidor, es una infografía, entonces venía yo también con todo el elemento del anuncio, ¿no? Es un anuncio, es una intención de vender, entonces yo lo estaba viendo desde ese punto de vista, desde el punto de vista del lector. Pero cuando dicen en el texto, entonces nos están diciendo, póngase en el punto de vista de quien escribe, ¿no? Ahí, de quien escribe para poder detectar esa parte, ¿no? Y digamos, desde ese punto de vista sí vemos cómo se da el error, ¿no? Cómo el texto induce a un pensamiento erróneo al que puede llegar un lector leyendo esta parte, que efectivamente, ¿por qué me causó tanta dificultad? Porque me llevó a ese error, ¿no? O sea, porque yo, o sea, caí en el error, por decirlo así, si no sé si me hago entender, o sea, estaba en el error y no podía ver, tendría que pararme desde el punto de vista de quien escribe para poder ver que efectivamente era un error. Yo estaba en el error, estaba creyendo eso. No sé si me hago entender con ello. Sí, profe, pues si usted dice que es así, pero es que yo pienso que, Sí. por ejemplo, si los alimentos que se empacan en este tipo de empaques de Tetra Pak, si tienen duración ilimitada, eso tiene que tener una fecha de vencimiento, ¿o no? Ajá. Entonces, eso podría también ser un pensamiento erróneo. Sí, tienes Porque es razón. que a mí en esa que dicen que es la correcta, a mí me hace falta como, ahí hay solo como un predicado, pero no hay como un sujeto que es lo que va dentro del empaque. Entonces, dice, como Tetra Pak está hecho en materiales reciclables, no deja pasar la luz y el aire. ¿Y qué? ¿De qué? ¿Por qué? ¿Para qué necesito yo que ese material sirva para eso? Si es que necesito es ponerle el alimento allá. Entonces, ¿sí ve? Por eso es que es tan difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Y no, porque como le digo, es que las otras, digamos, hay otras opciones. Las otras opciones no son, No o son sea, el pensamiento. no tengo forma así como de descartamos la otra que decimos, mira, que es que por partir de esto, descartada. No es tan fácil. Leamos la primera. Los alimentos no se conservarán frescos. Los alimentos no se conservarán frescos si no se utiliza envases Tetra Pak. Esta se puede descartar, ¿no? Los alimentos no se conservan si no se utilizan. Esto no es Porque un... eso sería un pensamiento correcto, no erróneo. Ajá, sí, exactamente. No. Los alimentos no se conservan si no se utilizan los envases. Los alimentos no se conservan frescos si no se utilizan los envases Tetra Es Pak. que ahí está el no y no, y entonces uno diría, ah, bueno, no más no, entonces da sí.
No, y es que efectivamente la negación da sí, o sea, la doble negación da sí. Los alimentos no se conservan frescos si no se utilizan, es decir, en términos positivos, ¿cómo lo diríamos? Pues si utilizamos envases tetrapac, los envases se conservarán frescos. Ajá, Sí estoy entendiendo bien, ¿cierto? En claro. términos positivos. Entonces, en ese sentido, sí no es, digamos, un pensamiento erróneo. Bueno, Ajá. esta es la opción correcta, Esa era la la opción. B. Esta fue la que me causó a mí eh, eh, dificultad para poder eliminar. Ya que los productos son envasados en Tetra Pak, tienen una duración ilimitada. ¿Qué pasa con esta opción, con esta parte? Que yo digo, o sea, el texto si no lleva esta parte, digamos, los envases de Tetra Pak están fabricados, listo, no entra, por eso los alimentos se conservan en óptimas condiciones y mantienen su sabor y vitaminas y propiedades intactas en el momento de su consumo. Profe, No, el texto en su conjunto, sí me lleva a pensar erróneamente, entonces, de que si están basados en Tetra Pak, entonces tienen duración ilimitada, ¿no? Aunque bueno, aquí dice intactas hasta el momento de su consumo. Bueno, si yo no me lo consumo nunca, pues siempre van a mantener eso. No. Y esta es la respuesta, opción de respuesta que yo digo que tampoco la puedo descartar. Sí, profe, alguien iba a decir algo, ¿no? sí, profe, yo Sí. estaba analizando, pero yo sí descartaría esa, o la descarté de una, porque, profe, o sea, en ningún momento me hablan de duración ilimitada, me hablan de las propiedades, es decir, del sabor, de la textura, pero no me habla de que sea ilimitado, o sea, en ningún lugar dice duración ilimitada. Me habla es de que conservan las condiciones y que tienen unas propiedades que están intactas hasta el momento que usted las consuma, pero nunca me habla dentro de ese texto que tenga una duración, ni siquiera me habla de la duración. Ah, O en sea, ese, en ese sentido, digamos, estoy de acuerdo con usted. ¿Por qué? Porque lo de la duración ilimitada y la justificación que doy yo desborda lo que dice el texto. No. Ya es una conjetura personal, Ajá, identificar si exactamente. es duración, pero el texto es claro cuando habla de conservación, de las propiedades y las óptimas condiciones, pero nunca habla del tiempo de duración. O sea, ahí yo de una elimino esa idea que es cerrada, pero que no corresponde al texto. Efectivamente, lo que usted dice es cierto. Y resulta que yo, como le digo, yo me fui muy fuerte por esta. De hecho, yo defendí esta opción, pero luego caí en cuenta, o sea, alguien me corrigió y caí en cuenta de que sí, esta, y vuelve y lo hace la profe Paola. Esta cuestión de la duración limitada, que yo puedo decir implícitamente sí, es así, pero, pero la misma pregunta nos está diciendo en el texto, ¿no? El texto induce, o sea, centremos en el texto, en lo que está ahí, ¿no? Y todo lo que yo puedo decir de la oración ilimitada, pues el texto no lo está tratando, ¿no? No lo está tratando, no lo está discutiendo, no está dentro de ahí. Entonces, en ese sentido, digamos también, de acuerdo con lo que ha razonado la profe Paula, aunque fue la pregunta, como le digo, estoy contando, fue la pregunta que yo defendí, creo que en la video retroalimentación aún la sigo defendiendo porque no lo he cambiado. Eso sucedió fue después. Profe, es que esa tiene más probabilidad del pensamiento erróneo, porque uno sí piensa que el alimento tiene un Esto es proceso verdad, no, limitado. esto no quiere decir de que no, esta no sea falsa, no, es verdadera, pero ¿por qué se descarta? Pues por esta idea, ¿no? La Porque esto duración no, limitada. esto desborda, lo de la duración ilimitada, desborda el texto, o sea, no se está tocando en el texto, ¿no? No se está, sí, aquí simplemente el texto está tratando el tema de el envase como tal y desde ahí la conservación del alimento, ¿no? Profe, y es que ahí Eso. es clara la pregunta cuando dice, este texto Ajá, induce al lector,
No este con otro pedacito, ni este como usted lo piensa, sino ese, el que está ahí, Ajá, ajá, implícito. exactamente. Me causó bastante dificultad a mí esta pregunta, pero sí, bueno, bien, 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 digamos en este sentido. Y pues igual la respuesta, para concluir, la respuesta a esta pregunta es la B. La B. Bueno, luego tenemos la pregunta 12 a partir de este texto. No estaba muy difícil esta historieta de Kino. ¿Quién quiere compartir su razonamiento? No estaba muy difícil, ¿o sí? No, no estaba muy difícil. En realidad, al leerlo, era claro que la respuesta era la D, caprichosa en la organización de los horarios, y que le había puesto burocracia con el propósito de destacar eso, que la burocracia es caprichosa en la organización de los horarios. Y si vemos, o sea, si hacemos como una extrapolación al pensamiento de Quino, él siempre está haciendo una crítica social. Entonces es como, para mí era claro que cuando hablaba de cuándo va a salir la tortuga para conocerla, pues como que ella se daba y se tomaba sus tiempos de acuerdo a lo que ella quisiera y cuando ella quisiera. Entonces, pues me parecía que era caprichosa en la organización de los horarios, como lo es la burocracia, en ese aspecto que Quino en sus caricaturas imprime, Y que es una específicamente, y específicamente en esta, ¿no? específicamente en esto. Ujú. Ajá. Y ahí, de hecho, también menciona la palabra horario literalmente, ¿no? Y mañana, ¿dentro de qué horario más o menos? Entonces ahí también estaba la palabra literal. Bueno, entonces la respuesta correcta a esta es caprichosa en la organización de sus horarios, la respuesta D. Y por último tenemos un pequeño texto adaptado de Héctor Abad Lince, en contra y a favor de las corridas de todos, como que se relaciona con otro que vimos al inicio. Y esta fue la última pregunta. ¿Quién quiere finalizar aquí haciendo el ejercicio de descarte primero y de encontrar la respuesta correcta? De las siguientes ideas, la que se opone a la idea central defendida por el autor es la idea, póngale cuidado, ¿no? A mí la palabra clave fue esta, ¿no? La que se opone. Entonces hay tres a favor y una en contra. La respuesta es la que está en contra. Bueno, ¿quién quiere razonar? Con esta finalizamos. Ay, a mí me quedó mal esa porque ahí ya no tenía casi espacio y eso la hice ahí, chum, a chiricazo. Bueno, ya nos compartió su razonamiento. Profe, yo coloqué la opción A, que es las Ajá. corridas de toros deben prohibirse. Y lo tomé de la primera oración que encontramos en, ¿me permite ver, por favor? O lo recuerdo algo así, porque dice, estoy en contra de las corridas de toros, pero también en contra de su prohibición. Entonces, cuando leí esa primera palabra, que dice que estoy en contra de las corridas de toros, pero también en contra de su prohibición. Está en contra de su prohibición. Y la respuesta A dice, las corridas de toros deben prohibirse. Es decir, que eso se opone a la idea central que está defendiendo en la primera línea el autor. Ujú. Yo la tomé así. Luego, para hacer el descarte de las otras, dice, las fiestas taurinas son rituales de tortura. Eso no se opone a la idea central que defiende el autor. La segunda dice, la crianza de animales es una acción hipócrita. Sí habla de acciones hipócritas, pero, o sea, esto también lo tiene dentro del texto, pues porque dice que la crianza de animales es una acción hipócrita porque finalmente es para comérselos, pero pues obviamente que eso hace parte de la idea central, no es una oposición a la idea central que explica el autor. Y la otra dice, la tolerancia es el medio para superar el desacuerdo, pues eso no tiene mucha relación con la generalidad del texto, pero tampoco es una oposición al texto. Sí habla de la tolerancia, pero pues obviamente que no es una idea opuesta a las que ya se han desarrollado en el texto. Por eso
tomé la opción A, principalmente por ese primer renglón que lo tenía ahí como en mente, que estaba tan explícito, pero sí considero que de esa pregunta el éxito está en la palabra que se opone. Y como decía por ahí en otro momento la profe Dora, que no más no, así, era como un razonamiento muy similar a eso, o a lo que yo entiendo por lo que ella quiso decir en ese momento, y es las corridas de toros deben prohibirse. Resulta que ahí en ese primer párrafo, cuando él dice exactamente lo contrario, no estoy de acuerdo, estoy en contra de las corridas de toros, pero también en contra de su prohibición. Cuando abajo dice que se prohíban, pues ya esa es la respuesta. Listo, profe. Muchas gracias por compartirnos su razonamiento. No tengo nada más que complementar ante lo que a la forma como ha razonado o ha descartado. En la forma que ha razonado y ha descartado. Y esa es la respuesta correcta, ¿no? Y insisto, vuelvo y retomo. Aquí la palabra clave es se opone. Insisto para finalizar. Importante tener claro lo que la pregunta nos pide hacer, ¿no? Importante que nos pide hacer y a partir de tener esa claridad, bueno, retomar lo que se diga según las palabras cada vez que se contemplan en él, descartar, ¿no? Nos ayuda mucho a identificar la respuesta correcta o al menos dejar al menos dos opciones que son las posibles respuestas correctas, ¿no? Entonces, bueno, con esto finalizamos. Espero que les haya agradado. Voy a dejar por aquí de grabar esta sesión. Y para finalizar, sí.